Buenas. Vamos a comenzar entonces con la sesión. Creo que ya estamos en esta. Buenas tardes, como siempre. Le debo a usted un trabajo todavía, que ya está apuntado. Sí, tengo que extraer las tablas en todo el tiempo. Pero bueno, vamos a seguir donde estábamos. Regímenes presidencialistas, probablemente esta semana ya los acabemos y comencemos con la segunda parte con el siguiente capítulo en el manual de Sartori, que ya hace referencia al parlamentarismo. Entonces, bueno, estábamos en el sistema político estadounidense. Van a ver que la presentación tiene un apartadito de Estados Unidos, tiene un apartadito también del mundo presidencialista en América Latina. Obviamente habíamos dejado, si no recuerdo mal, el asunto en el concepto de bicameralismo, pues distinguiendo los distintos tipos que existen sobre el bicameralismo. Habíamos visto territoriales y denotables, habíamos visto asimétricos y simétricos. Territoriales, notables, asimétrico, simétrico. Y habíamos más o menos descrito el sistema gringo como un sistema territorial y un sistema simétrico. El punto es que en el juego de poder, en el juego de instituciones, a Sartori le interesa mucho eso, por eso hablaba más de la importancia de las personas que de la propia arquitectura institucional. En el juego de poder, no sé si desde determinadas posiciones democráticas el sistema estadounidense es el más justo de todos. ¿Por qué? Por el exceso de poder que tienen los territorios. Muchas veces bueno, yo personalmente, si me preguntan una opinión subjetiva, soy de los que piensa que las instituciones que representan a la ciudadanía, a la población, a los individuos contados uno a uno, tienen que ser las más fuertes, ¿no? En el caso estadounidense, eso tiene lugar en la Cámara de Representantes, pero obviamente no tiene lugar en el Senado. El Senado, California, como veíamos, que tiene más de 40 millones de población, tiene el mismo número de senadores que, qué sé yo, un Wyoming o un Montana, que son estados con mucha menor población, ¿no? Entonces, en ese sentido, el sistema bicameral legislativo fortalece la posición de los territorios versus los ciudadanos, ¿verdad? Porque, claro, si fuese asimétrico en favor de la Cámara de Representantes, la Cámara de Representación Ciudadana tendría más fuerza. Pero obviamente en un sistema asimétrico eso hace que el territorio tenga más fuerza. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que, claro, si lo vemos desde el punto de vista territorial, ok, hay mucha justicia porque un territorio, un mismo poder. Pero si lo vemos desde el punto de vista ciudadano, el voto de un californiano vale ¿cuánto? 4 veces menos que el voto de un tipo de Montana. 5 veces menos que el voto de un tipo de Montana en cuanto a la configuración del Senado se refiere. Y eso, bueno, hay posiciones críticas. Vamos a ver que los alemanes, que también tienen una cámara, digamos, parte del legislativo de naturaleza territorial, los alemanes, yo no sé si aquí alguien habla alemán, pronunciar el alemán es un berenjenal, pero vamos a intentar pronunciarlo, ¿no? La cámara, sin ánimo de pegarle patadas a la lengua alemana, ¿no? La Cámara de Representación Ciudadana se llama Bundestag, o sea, Bundestag acabado en tag, ¿no? El pueblo. Y la otra se llama Bundesrat. Bundesrat. Esta es la Cámara de Representación Territorial. Es una especie de Senado estadounidense. Esta. ¿Qué hacen los alemanes? Obviamente, como los alemanes son conscientes en el Bundesrat de la desproporcionalidad en cuanto a la población que vive en unos territorios y en otros, asigna más votos a los Länder, a los estados federados más poblados. Por ejemplo, Baviera, que tiene mucha población, obviamente cuenta con 6, digamos, senadores, y Bremen, que tiene poca población, cuenta con 3 senadores. Es decir, no es tan proporcional la representación en la Cámara Ciudadana como en la Cámara Territorial, pero la Cámara Territorial tiene un voto ponderado. O sea, la variable poblacional influye, no es solo una variable territorial.
Los alemanes consideran, en el federalismo alemán, y son los dos grandes clichés, federalismo alemán versus federalismo estadounidense, los defensores del federalismo alemán consideran que aunque la Cámara represente preferencias territoriales, la variable poblacional debe estar presente. Yo, que me han lavado el cerebro un poquito con ese modelo, dentro de lo que cabe, y que en España no existe, es un modelo estadounidense, yo soy defensor del modelo alemán. Yo no creo justo que un territorio en el que habitan 40 millones de personas tenga la misma fuerza política que un territorio en el que habitan menos de 1 millón. La generación de riqueza no es la misma, el compromiso o el porcentaje en el Producto Interior Bruto no es el mismo, en cierto sentido la generación de oportunidades, incluso para los ciudadanos de los estados menos poblados, en estos estados más poblados, tampoco es el mismo. No sé, veo que hay un desajuste importante, ¿no? Un desajuste importante en el tema político. Eso es una crítica del bicameralismo estadounidense que se puede aplicar a todos los bicameralismos que tengan el elemento territorial como parte de la segunda cámara. Si la segunda cámara es de notables, pues ahí entran otro tipo de variables que veremos cuando analicemos el parlamentarismo británico. Sí. Eduardo, solo estoy peleando con lo que dice ahí. Territorial ya lo descifré. Sí. Ah, aquí, sí, perdón, iba para médico yo, no para politólogo, iba para médico, entonces escribo mal. Es territorios versus notables y asimétrico versus simétrico, un poco retomando el tema de la pasada semana. Ya saben, el concepto de split ticket, lo vimos en su momento, una misma papeleta en la que puedo cruzar voto. El ejemplo está en la presentación, tengo que subir, una vez acabo la presentación se los voy a ir subiendo, pero bueno, aquí tienen la boleta oficial, aquí no son, bueno, no sé si en español se llama también balota oficial, no sé. Igual el traductor se le fue un poco la onda, pero el official ballot, que es el mecanismo, digamos, de elección para el presidente y para el legislativo. Ahora, la elección presidencial estadounidense. La elección presidencial estadounidense es una rara avis. Obviamente, ya lo vimos con el mapa, el tema de los colegios electorales es un rasgo distintivo del sistema político estadounidense que obviamente no aparece en otros sistemas políticos presidencialistas. Cuando uno estudia repúblicas presidencialistas, generalmente la elección del presidente de la república tiene legitimidad directa, democrática directa. No hay un intermediario, en este caso esos colegios electorales. Además, esos colegios electorales que en su mayor parte es winner takes all, o sea, los votos electorales no se reparten entre las partes. En algunos estados sí, pero en la mayoría de los estados son mayoritarios para el partido que gana, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso distorsiona mucho el proceso electoral estadounidense. Los colegios electorales, claro, son delegados. Como ven ahí, no tienen la obligatoriedad, se supone, de voto. Son un intermediario, pueden cambiar de voto en el viaje. No suele ocurrir, pero podrían hacerlo. El punto es, o la pregunta que a mí me interesa desde la ciencia política, ¿es imitable el modelo? Y no solo si es imitable el modelo, ¿es exportable ese modelo? ¿Podemos aprender algo del modelo? Yo, desde mi humilde opinión, creo que no. O sea, creo que a día de hoy el modelo de elegir presidente en Estados Unidos está desfasado, tiene problemas de legitimidad democrática y no satisface a un gran número de personas. Lo queramos o no, las encuestas señalan que aproximadamente el 40% de la población estadounidense, de hecho más, un 44%, no se siente representada en el sistema. Los colegios son filtros que hasta cierto punto gestionan mayorías de un sistema bipartidista perfecto que son muy injustas, porque a lo mejor los niveles de participación no son tan elevados. Luego, definitivamente, la traducción de votos electorales, o sea, la traducción de voto ciudadano emitido a votos electorales, tiene sus problemas. Hay estados sobre representados y hay estados infrarrepresentados, y eso genera insatisfacción entre las partes. Como la gente conoce la norma a priori, o sea, antes de ir a competir, la gente no se suele quejar. Es el caso Al Gore-Bush. Obviamente todos conocíamos la regla a priori. Si yo conozco los votos electorales que tiene asignados Florida
o los votos electorales que tiene asignado Ohio, pues vamos a competir y que gane el mejor. Yo sé, a lo mejor, que la norma es injusta, pero no me quejo porque la conozco antes de entrar a la competición. El punto es si podemos aprender algo de esto. Y yo creo que sí. Yo creo que podemos aprender a no imitar el modelo estadounidense. El modelo estadounidense, a mi juicio, solo es imitable para la elección de representantes, para la elección de la Cámara de Representantes. El tema de distritos uninominales por mayoría simple, a mí sí me satisface bastante. Es un mecanismo muy simple de elegir diputados. Pero cuando se habla de presidente, la cosa se complica bastante, ¿no? El juego de colegios es este. Que como vimos, pues bueno, ya lo vimos el otro día, ¿no? Se ven los, digamos, estados más, hasta cierto punto, demócratas. Se ven en rojo los estados más republicanos. Obviamente se ve que los estados republicanos tienen en general menos población que los estados demócratas. La población está concentrada en estados demócratas. Y luego en color gris, como ven, los swing states, que son los que de vez en cuando cambian de color en función del periodo electoral, ¿no? Este mapa, ¿qué es? Obviamente no ha cambiado desde hace tiempo y los estadounidenses, lo bueno que tiene el mapa es que lo entienden. Entienden el sistema. Les puede parecer justo o injusto, pero entienden el sistema. Yo creo que eso es muy importante, el hecho de entender el sistema. Cuando nosotros hablamos, nosotros se supone, hay algo en los que los gringos yo creo que nos ganan. Si nosotros preguntamos, incluso a personas ilustradas en Guatemala, ¿cómo funciona la ley DONT? Me juego la mano, bueno, la mano no, que es muy valiosa para mí, pero me juego una paella, una cosa más material. Me juego una paella, aunque el 80% no la sabe explicar sobre el pizarrón. Nosotros estamos en una maestría, pero somos 25 personas. Pero si preguntamos en nuestro ámbito laboral, muchas de las personas que están con nosotros, codeándose en nuestro ámbito laboral, son personas ilustradas, con estudios superiores, preocupadas un poco por la coyuntura política del país, pero cuando les preguntamos, oye, explícame la fórmula electoral en una hoja, ni puta idea. Y ese problema en realidad esconde algo muy grave. El gringo, la fórmula gringa, puede funcionar mal o puede parecer injusta, pero tiene una virtud, la gente la entiende. Quizás no entiende por qué se asignan N cantidad de votos electorales a un sitio o a otro, pero entiende que hay un intermediario y que su voto va a pasar un filtro y que ese filtro va a traducirse en una elección presidencial. Y para la Cámara Legislativa entiende que el winner takes all y que el diputado que más votos tenga en el distrito electoral se lleva el escaño, el curul como diputado. Y eso legitima mucho el sistema. Un sistema no puede legitimarse si la gente no lo entiende. Yo siempre digo lo mismo así hablando en broma. Esto para los republicanos del fondo. Ahí tenemos el fondo surrepublicano. Para el fondo surrepublicano, de estos de la virtud y todo esto, yo siempre digo lo mismo. Queremos una ciudadanía activa, virtuosa, preocupada. Ya, pero es que el chuquero que vende chucos en la Reforma, bastante tiene con estar 10 horas friendo salchichas ahí, joder. O sea, es que es un trabajal. Y tiene que entender el sistema electoral. No, y tiene que fiscalizar a sus representantes. Es irreal exigir eso. Ahora, si simplificásemos el sistema electoral, a lo mejor el señor aprende a castigar. La mejor ley electoral para mí es la ley hecha para personas con poco criterio. Yo creo que el ciudadano sabe lo que le conviene. Esto a lo mejor es muy idealista y muy utópico. Yo soy de los que piensa que el ciudadano sabe lo que le conviene. Porque la política no es en la mayoría de las veces política de alfombra roja. Nosotros muchas veces pensamos en política como high politics, ¿no? O sea, alfombras rojas y firmas de TLCs y el anexo, como estas mierdas que hacen en los TLCs, ¿no? El anexo A tiene que ser así muy sofisticado y tal, en los términos de intercambio de los regímenes, de indicadores geográficos, denominaciones de origen, todo ese rollo técnico. El ciudadano no entiende nada de eso, está claro. Pero el ciudadano sí entiende
si la luz funciona o no funciona, si el agua existe o no existe, si es de calidad o no, si hay seguridad, si el transporte público funciona, si la educación de su hijo es decente o no. Eso sí lo entiende el ciudadano, ¿eh? El ciudadano a lo mejor no entiende tecnicismos asociados al libre comercio global, ni sabe la última regulación que emana de la Organización Mundial del Comercio, pero sí sabe qué problemas tiene en su vida cotidiana. Y la política va de eso, ¿no? De resolver problemas de la vida cotidiana de los ciudadanos. Si el sistema electoral fuese simple, el ciudadano podría evaluar el rendimiento de sus representantes con base en los problemas que le toca vivir cotidianamente. Lo que pasa es que a día de hoy, siendo sinceros, ni las personas ilustradas pueden evaluar eso con base en la regla electoral. O sea, ninguno de los que estamos aquí sabe exactamente, a no ser que pertenezca a un distrito pequeño, los representantes distritales que eligen. Y se supone que a nosotros nos interesa la política, como para exigírselo al que no les interesa la política. Y eso es lo que los gringos no tienen. Los gringos eso lo saben. Saben a dónde han ido sus votos electorales en una elección presidencial. Saben a dónde han ido los votos en la elección legislativa para la Cámara de Representantes. Y saben a dónde han ido sus votos para elegir un senador. Y eso es lo que nosotros no sabemos. Eso es una virtud del sistema gringo sobre el nuestro. Pero este intermediario de los colegios electorales yo lo veo bastante problemático. ¿Qué sucede en el gobierno estadounidense? Bueno, todas estas características. El split ticket, que es el cruce básicamente de voto. La política es personalista. No digo que sea ni bueno ni malo. ¿Quién cree que los partidos son un canal esencial de representación? ¿Usted? ¿Qué opina? No creo que sea un canal porque al menos en Guatemala no funciona. Pero sí es la regla utilizar. Debiera de ser. Debiera de ser. ¿Usted cree que debiera de ser? ¿Quién cree que no? Vamos a meter un poco de... a joder un poco aquí el personal. Si no, no tiene gracia esto. Yo creo que de alguna manera sí debemos estar representados, porque si no, no podríamos todos gobernar. Entonces sí, pero cómo funciona es otra cosa. Ok. La pregunta es, la política estadounidense tiende más, precisamente por la simpleza del sistema electoral, tiende más a evaluar a la persona que a la ideología que la persona posee. Tiendo más a chutear, pues básicamente qué profesión ha llevado a lo largo de su vida, cómo es la relación con su familia, hasta cierto punto qué valores personales tiene el candidato. Otra cosa es que no haya doble moral, siempre hay luego descubren que el tipo pues va con prostitutas, va con tal y lo castigan, pero hay el diputado tiene ejerce como cierto referente moral. Y luego sus opiniones sobre temas políticos. No se le pide tanto al representante estadounidense coherencia ideológica. Eso no implica que el sistema de partidos no aglutine a candidatos en una bolsa o en otra. Pero fíjense las bolsas son muy incoherentes, ¿eh? Se ve muy bien, se evidencia muy bien cuando analizamos la lista de candidatos en el Partido Republicano, ¿no? George W. Bush, Jorgito hijo, como le llamo yo, Jorgito hijo, no tiene muchos remilgos en agarrar un portaaviones y empezar a enviar pepinazos a Afganistán, a Irak y tal. Gente de su mismo partido, ejemplo, Ron Paul, es un tipo que vota contra la política de George Bush en el propio legislativo estadounidense, perteneciendo al Partido Republicano. O sea, quiero decir, esa actitud personal, ese liderazgo carismático del representante legislativo y esa conexión que el representante tiene con su distrito, muchas veces va más allá de la coherencia ideológica. No digo que sea ni bueno ni malo. Tampoco digo que sea malo que haya coherencia ideológica en los partidos. Lo que digo es, yo creo que se puede hacer política un poco al margen de los partidos. La ley guatemalteca, no sé qué opinan sobre la ley electoral de partidos políticos. A mí no me gusta nada. Es demasiado exigente a la hora de conformar un partido. Si tuviésemos, eso se verá un poco con el sistema electoral, pero yo percibo que la ley guatemalteca está obsesionada por institucionalizar los partidos. Esa es la obsesión de la ley. No significa que sea una mala obsesión.
significa que hay fe en los partidos. El punto es, elevas en exceso el costo de organización de un partido. No sé si la mayoría llegan al número de afiliados que la ley exige. Yo creo que no. O sea, claro, es primera hipocresía. Hay un montón de partidos que de facto no llegan al número de afiliados, pero bueno, ni modo, hay que dejarlos competir porque si no, competirían dos. Y luego, hay una diferencia jurídica y politológica. La definición politológica del partido político es muy simple. Un partido político es un canal de representación de los ciudadanos para competir en elecciones y obtener cuotas de poder político formal en las instituciones. Esa es la definición de partido político. Es la que da Sartori, es la que da, obviamente, Arend Liebhardt, es la que dan todas las vacas sagradas de la ciencia política. Esa definición choca frontalmente con nuestra definición de partido establecida en la ley, porque la ley de partidos políticos en Guatemala va más allá de esa concepción genérica del partido político. Podríamos incluso concluir, que es una cosa que yo he publicado porque es de perogrullo, pero tiene cierto interés, que es el comité cívico politológicamente es un partido político, jurídicamente no lo es. ¿Y por qué jurídicamente no lo es? Porque a unos políticos se les ocurrió decir que no lo fuese. Técnicamente, ¿qué razón hay? Técnicamente, desde el ámbito de la ciencia política, no jurídicamente. ¿Qué razón hay para no comprender a los comités cívicos como partidos políticos? Yo solo tengo una respuesta, que lo establece la ley. Pues, No hay racionalidad de ningún tipo. Tal vez no es solo ahí, porque la participación de los comités cívicos es mucho más limitada que la de los partidos políticos y atiende, como hemos leído en estos textos, tanto Sartori como Nolen nos hablan de las barreras de entrada de los partidos políticos, los porcentajes, el 5% que se establece, que dicen que en algunos casos no sirve de nada, pero es aplicable a esto, y hace una estratificación para permitir que haya representatividad, pero local. El umbral, pero el problema es, ¿por qué un partido tiene que ser solo del ámbito nacional? ¿No podría haber un partido local, departamental, regional, estrictamente periférico? Es cuestión de gustos en cuanto a legislación. Exacto. No es neutral la legislación, ¿no? El punto es, hay como dos teorías respecto al origen de los partidos. El texto es de un autor que se llama Angelo Panebianco y que dice: las leyes electorales suelen hasta cierto punto influir en la forma que tienen los partidos políticos. Es típico. Las leyes electorales no son neutrales y suelen influir en la forma de los partidos. Y Angelo Panebianco señala: hay partidos por difusión territorial y hay partidos por penetración territorial. Los guatemaltecos son por penetración territorial. La ley incentiva que se cree una especie de comité central, que ese comité central tenga brazos y representantes en todas las áreas periféricas del país. El partido se construye desde el centro a la periferia. Pero podría haber otro modelo, que no es por penetración territorial, es por difusión territorial. La ley habilita que se creen, reduciendo los costos de organización, efectivamente liberalizando el registro de organizaciones, que se habiliten organizaciones partidistas, más pequeñas, más caóticas, más informales, con una dinámica bottom-up. Es decir, no de arriba hacia la periferia, sino de abajo hacia el centro o de abajo hacia el propio abajo, o sea, de la periferia hacia la propia periferia. ¿Qué modelo es mejor? Esa es la pregunta que habría que hacerse. La pregunta es, ¿nuestros costos altos para formar un partido político han logrado los resultados esperados, que es la institucionalización de un sistema de partidos más o menos fijo? La respuesta parece que no. O sea, la respuesta parece ser que no. O sea, yo entiendo la dinámica de los padres de la ley electoral y de partidos políticos. Lo que querían era el modelo de Panebianco de penetración. ¿Para qué? Para construir país. O sea, tienes grandes partidos nacionales con presencia en todo el territorio del Estado y desde el centro más o menos gestionas las relaciones con la periferia. No hay raras avis, no hay competidores extraños.
La idea es crear un gran establishment central de partido, una casta política. Está bien, en pro de la profesionalización. La lógica es interesante. La lógica funciona en muchos países. Ejemplo en Francia. Pero el punto es, a lo mejor Guatemala y la cultura política guatemalteca más localista, más periférica, más a lo mejor espiritualmente descentralizada, aunque administrativamente el país esté muy centralizado, requiere de otro modelo de sistema de partidos. No sé, por lanzar preguntas, ese es el punto. Los gringos, si se fijan, tienen una lógica híbrida que les funciona, y es el personalismo. Claro, el sistema de partidos es nacional y son dos grandes partidos, es un bipartidismo cuasi perfecto, ¿verdad? Porque en ese bipartidismo cuasi perfecto solo se ha colado un raro, ¿no? El raro era Ross Perot. ¿Y cuál era el otro raro que se coló? Siempre se cuela algún raro por ahí, medio loco, medio gringo, multimillonario, de estos así. Uno era Ross Perot y hubo otro, ¿no? Hubo otro. ¿Te acuerdas, Sofía? Hubo otro. Hay otro raro por ahí colado. Independiente y tal. Pero el gringo sabe que tiene ese sistema de partidos muy, digamos, invasivo. El sistema de partidos gringos, republicanos y demócratas, ¿qué genera? Reduce mucho los incentivos a la competencia. Claro. O me voy con el enemigo o no voy. Claro. El Partido Libertario de los Estados Unidos. Esos infelices tienen el 4% de los votos. Esos o van dentro del Partido Republicano o comen caca, porque en el fondo, ¿a dónde vas? No vas a tener representantes ni vas a tener nada. Eso lo sabe el sistema de partidos gringo. Pero ¿cómo equilibra la balanza para satisfacer a la población? Con el personalismo. Los partidos son dos grandes partidos, pero son heterogéneos al interior. No hay coherencia ideológica. Entonces la ciudadanía elige a su representante en clave personalista y tiene efectos bastante positivos. Claro, alguien puede decir, joder, Edu, pero estás haciendo una apología del caciquismo local. Bueno, es que a lo mejor si hay muchos caciques compitiendo con el mismo sistema de reglas, el resultado no es tan malo. O sea, si tienes a muchos caciques territoriales compitiendo con una ley que los trata a todos por igual, a lo mejor el resultado no es tan malo. A lo mejor el resultado es política pura. Buscar alianzas, cooperar para unos proyectos y para otros no, ver alianzas de distritos rurales que se ponen contra los distritos urbanos para atraer inversión hacia lo rural. A lo mejor resulta que ese caciquismo personalista local que existe en los distritos gringos no tiene un efecto tan negativo. Sí, tal vez hay que tomar en cuenta también que la sociedad norteamericana y la nuestra son polarizadamente distintas. Sí. Ellos son muy homogéneos y nosotros estamos demasiado polarizados y somos heterogéneos, tenemos un montón de tipos de etnias y cada uno con su propia ideología. Sí. Según Sartori, eso es lo que más hace difícil exportar el sistema norteamericano. Sí. Yo diría que el sistema de elección norteamericano y el nuestro funciona prácticamente a la inversa, porque en el caso nuestro existe la posibilidad de que un partido pequeño, como la ley le denomina un comité cívico, pueda dar pelea donde realmente tenga fuerza, donde tenga identidad. En cambio, en el caso de los Estados Unidos, un partido pequeño o se monta en el vehículo del partido político o no participa. Y eso implica, como bien menciona Sartori, que se hagan negociaciones nada loables, ¿verdad? Claro. Negociaciones bajo la mesa para ver de conseguir el espacio. Sí. O sea, a la larga tal vez el sistema nuestro no es tan malo, sino responde más a nuestra propia naturaleza como sociedad, que tal vez hay que trabajar más en eliminar el rompimiento social que propiamente en el sistema electoral. Yo, por ejemplo, hay un texto que a mí siempre me gustó mucho, que es de Anthony Downs, no sé si lo subí, que es un texto que se llama Teoría Económica de la Democracia y que habla de dimensiones de competición. Les mostré las dimensiones de competición, ¿verdad? ¿O no? No, todavía. Las dimensiones de competición electoral, y va un poco por donde su intervención, que es muy buena. Las dimensiones de competición pueden ser así. Son gráficas, ¿no? La primera dimensión de competición es la estadounidense, que es un bipartidismo no polarizado hacia el centro, no polarizado. Entonces, los partidos, sean de izquierdas o de derechas, lo que hacen es pelearse
Hombre, por este punto de votantes que están en la mediana. El sistema es muy estable. ¿Por qué? Porque al final nuestras diferencias son menores. O sea, nuestro espacio de competición es sobre poquitas cosas. No estamos poniendo en tela de juicio la esencia de la República. Ese es el punto. Luego hay otra lógica de competición, otra estructura de competición electoral, que es esta. Que es la polarizada, ¿verdad? O sea, el voto se va a los extremos, ganan los radicales, o yo tengo votos si tengo un discurso muy de derechas, u obtengo votos si tengo un discurso muy de izquierdas, y lo que hago es polarizar a la población. O sea, la población, en vez de ir hacia el centro, va hacia los extremos. Y luego hay esta estructura que, como ven, es un caos. No habla de ideología, cada uno va por su aire y tal. Esta se llama unimodal, esta se llama bimodal y esta se llama multimodal. ¿Qué es Guatemala? Multimodal. Guatemala es un caos de la gran diabla. Sí. Cuando uno ve la estructura de competición, ojo, pero que sea multimodal no es malo. Yo lo interpreto, efectivamente, yo estoy de acuerdo. Que sea multimodal es mejor que esto. O sea, todo el mundo dice, bueno, ahora ya no se dice tanto porque los salvadoreños están jodidos, pero todo el mundo decía, no, es que El Salvador, es que qué sistema de partidos. El Salvador es una caca el sistema de partidos. O sea, así entre nos, es un sistema que hasta la aparición de Ghana era un sistema que te polarizaba, o estás conmigo o estás contra mí. Era esta lógica de competición. Es una lógica problemática. No sé si esta lógica de competición te ayuda a generar acuerdos. Una sociedad democrática por fuerza tiene que negociar y generar acuerdos. Esta estamos de acuerdo que es lo ideal. Es el catch-all party, las grandes organizaciones que pelean por el voto del centro y que obviamente logran muchos acuerdos y logran mucha política exitosa. Esta es un caos. Pero esta es más fácil que llegue aquí que llegue esta. Esta lleva más veneno dentro. Eso es lo que dice Anthony Downs en ese texto de Teoría Económica de la Democracia. ¿Venezuela sería un caso de esos? Es bimodal. Venezuela, históricamente, y dense cuenta, ¿cómo lo presenta Sartori a Venezuela? Como un ejemplo del bipartidismo funcional en América Latina. Un error dramático. Con Uruguay y con Costa Rica la cosa le va mejor. Pero con Venezuela es un error dramático. El bipartidismo tiene riesgos. El bipartidismo, si es perfecto y funciona como en Estados Unidos, ok, moderamos tensiones, llevamos al CER y ahí quizás influye la homogeneidad cultural, todo ese tipo de variables que habría que ver en cultura política. Pero definitivamente el bipartidismo también puede llevar a esto, ¿eh? También puede polarizar el funcionamiento del sistema de partidos y la polarización es muy riesgosa porque vamos a ver, vale, está bien decir, no, es que Edu, estás exagerando, no va a haber una guerra civil por una situación polarizada, no, pero va a haber ingobernabilidad. O sea, va a haber un colapso del sistema. El sistema va a entrar en impasse. En una realidad polarizada, el sistema entra o en una dinámica de impasse, ingobernabilidad absoluta, o en lo que informalmente se llama un partido de tenis. Gobierno yo, legislo como me da la gana porque tengo mayoría, pierdo, y en la siguiente elección, en la siguiente legislatura, con el proceso de alternancia, derogo todo lo que se hizo, vuelvo a hacer. Total, entro en un círculo vicioso que no genera continuidad en la implementación de política pública con efectos muy negativos para la ciudadanía. La lógica multimodal tiene el defecto de que es caótica, tiene la virtud de que es potencialmente pragmática. Y esa es la virtud que hay en Guatemala, yo creo. Las élites guatemaltecas son caóticas, sí, no tienen principios ideológicos, exacto, pero son pragmáticas, sí son pragmáticas. Es fácil llegar a acuerdos con ellas. No son fanáticos ideológicos. Yo no sé si esto es en contra un poco de lo que se ve en una escuela de gobierno, pero yo creo que el fanatismo ideológico es negativo. En una democracia es negativo. Una democracia no tiene que desarrollar dinámicas confrontativas. Lo dice Sartori también. Tiene que desarrollar dinámicas consociativas, no confrontativas. No se trata de cagarse en la mamá del opositor. Se trata en encontrar un canal de comunicación con el opositor para generar una sinergia que beneficie a todo el país. Y eso es lo que diferencia una democracia funcional de una democracia disfuncional. Una democracia de calidad
de una democracia de baja calidad. Entonces, esta dinámica multimodal tiene más fuerza de la que parece y tiene más virtudes de la que parece. Si se canalizasen bien quizás las preferencias, a lo mejor los efectos serían más satisfactorios. Aunque yo digo una cosa, que esto me van a buchear con esto, pero es lo que se me ocurrió ahora. Sistema guatemalteco es de baja calidad, estamos de acuerdo. Pero que sea de baja calidad no significa que no haya generado efectos positivos. Ustedes van a decir, puta, ¿cómo te atreves a decir eso? No conoces la realidad y tal. Yo interactúo con jóvenes de verdad, con jóvenes de 17 años. Nosotros somos jóvenes, pero ahora todos seguidos y tal. Mierda, yo también soy joven y tal. Bueno, yo interactúo con gente de 17 años todos los años en un aula de ciencia política. Y yo lo que veo es que cada día la gente es más libre, tiene menos miedo a opinar y hasta cierto punto es más dueño de su criterio. Y eso es un logro del sistema. Lo que pasa es que ese logro es más difícil de ver. Pero ese logro que es más difícil de ver, yo lo veo. Yo veo que los jóvenes no tienen miedo a opinar, a pelearse dialécticamente, a decir lo que piensan. Y eso es muy positivo. Y esos jóvenes llegará un día en que tomen la batuta. Algunos ya la están tomando. Y en ese punto, bueno, a lo mejor el sistema puede cambiar. O sea, el sistema a lo mejor es... Hay algo en la democracia que no tiene que ver con la república y con los virtuosos, eso es rollo de romanos y de togas. Hay algo en la democracia que... La democracia por defecto genera frustración. Yo no conozco a ningún demócrata que esté satisfecho con el rendimiento de su democracia. O sea, es una variante de grado. Pero si uno pregunta en Inglaterra, ¿estás satisfecho con la democracia? Bueno, sí, pero hay este problema, hay este problema. Siempre mira uno el vaso medio vacío y no el vaso medio lleno. Pero las sociedades abiertas tienen efectos muy positivos. Y Guatemala eso es una de ellas. O sea, yo creo que culturalmente el humus, digamos, de la juventud ha cambiado. O sea, mi suegra, la mamá de mi esposa, es una señora mayor que tiene miedo de decir lo que piensa. Eso no sucede con mi sobrino. Ni va a suceder con mi hijo, ya me encargaré yo. Pero con mi sobrino eso no sucede, que ya es un niño de mediana edad. Se nota, está más libre. Eso es un efecto del sistema. Es un efecto que no... Es un efecto de esto. Es un efecto de una dinámica de competición muy caótica, muy plural, con multipartidismo extremo nominalmente, cuantitativamente. ¿Que hay problemas? Claro que hay problemas, pero también hay que reconocer las cosas positivas que ha generado el sistema, porque siempre vemos, y el guatemalteco no sé por qué es muy pesimista, siempre ve el vaso medio vacío y nunca ve las virtudes. Hay que ver el vaso medio vacío porque hay mucha caca, pero también hay mucha virtud. O sea, quiero decir, el sistema ha logrado cosas, digo yo, vaya. Sí, mi pregunta iba enfocada con relación precisamente a este tema que está enfocando, porque podría considerarse que ya está consolidado conforme su teoría, pero se está formando calidad en la política guatemalteca por medio del asentamiento en el tiempo de la democracia en nuestra realidad, que realmente es corta. No, yo creo que ese es el reto. Yo creo que ya hemos pasado dos fases. La fase de transición superada. La fase de consolidación, yo creo, superada. Ahora, el debate que hay que abrir, que creo que es un debate ya avanzado, y es un debate estrictamente que a nosotros, en un máster de gestión pública, o en un máster de ciencia política, o en la carrera de ciencia política, es un concepto. El tema del reto es la calidad ahora. Ok, ya tenemos la transición, no hablemos de la transición, ya pasó. Ya tenemos la consolidación. ¿Cuánta población cree usted que defiende un régimen autoritario en Guate? Eso está medido en el Latinobarómetro 2013, se puede descargar online. ¿Cuánto? 5%. No, hay un poco más de autoritarios. Todavía queda alguno más que dice, esto lo resolvía yo en 5 minutos, con tanques y con no sé qué. En la época de Ubico. Exacto, todavía queda un porcentaje, Claro, porque Ubico tuvo cosas positivas, ¿no? Sí. Definitivamente, yo me quedé sorprendidísimo cuando leí el libro de Carlos Sabino, Tiempos de Jorge Ubico, porque el libro ese de Tiempos de Jorge Ubico, yo no sabía que Ubico con un par había pagado toda la deuda pública del país, venga, que la gran, que yo cierro los cheques y me voy, cabrones, tal, y me compré.
Pero pagó toda la deuda, dejó el Estado saneado. Hombre, es una cosa que marca. Sí. La infraestructura, todo ese tipo de cosas. Es eficaz. Pero bueno, el punto. ¿Cuántos autoritarios? 40%. Menos. 21%. 21% es Pero que sea una población adulta. probable. Probable, eso no lo recuerdo. Pero ¿dónde está el índice? Las cortes de edad. Probable. 21% y probable que sean las cortes de edad más altas. La cosa es, ¿21% es alto o bajo? Hombre, es alto. Significa que hay mucha insatisfacción con el sistema actual. Pero ya, es alto, pero tampoco nos hagamos bolas. El 79% está a favor de la democracia. O sea, la alternativa a la democracia es bastante inviable. O sea, 8 de cada 10 prefieren que haya el sistema actual, mejorarlo. Y la mejora del sistema actual implica un debate distinto. Es un debate, por eso la política comparada a mí me apasiona tanto, es un debate título de Sartori. El debate ya no es si sí o si no, el debate es qué ingeniería constitucional tenemos que aplicar para mejorar la calidad del sistema. Ese es el debate que yo creo que tiene que haber aquí ya. O sea, aquí ya no es si la transición fue, no fue, si estamos consolidados o no. Aquí el debate es qué medidas hay que aplicar para mejorar la calidad del sistema actual. Y ahí el artículo de Dieter Nolen es muy interesante, porque el artículo de Dieter Nolen lo que indica es modificar radicalmente la naturaleza del sistema es negativo. O sea, Dieter Nolen, que es un politólogo muy gradualista y muy conservador, muy sartoriano, Sartori también es conservador, dice, las fórmulas mágicas mal. La naturaleza del sistema tiene que cambiar progresivamente, gradualmente, pequeños cambios. Pequeños cambios. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que a lo mejor entrarle a una reforma del sistema electoral es un cacao. Y lo mejor es no entrarle. Pero por lo menos diagnostiquemos qué problemas tiene el sistema electoral. Y con tiempo evaluemos si merece la pena entrarle o no entrarle a la reforma. Yo creo que es lo que deberían estar haciendo think tanks. Pero los think tanks no hacen eso. O sea, bueno, sí, así es, sí lo hace. No sé si han visto este artículo de Brolo. Javier Brolo para mí es uno de los mejores politólogos que hay en Guatemala. Los trabajos de él son excelentes todos. Y el último trabajo, a mí me parece buenísimo, El tamaño importa. Lo que intenta evaluar es el costo de cada voto en cada distrito electoral. Y si esto guarda una proporción buena o mala. Un poco lo que hablábamos el otro día también. ¿Cuánto vale el voto de un chapín dependiendo de si soy del Petén, o de si soy de Guatemala, o de si soy de cualquier otro departamento? Entonces, ese trabajo que lo pueden descargar en PDF y que lo ha pagado la fundación, yo creo, no sé si es Konrad Adenauer o la Nauma, bueno, una de las dos, y que está publicado en así es, tiene un valor buenísimo. Yo creo que es por donde hay que ir haciendo ciencia política en Guatemala, porque esa sería la contribución que como especialistas daríamos para ir mejorando el sistema, ¿no? Otro rasgo del sistema estadounidense, baja participación. Los gringos van poco a votar. Poco. Un 55, un 56, un 52, un 64 cuando las cosas están muy complicadas. El gringo participa poco. Pero ojo, que haya baja participación no significa que, como ya vimos, exista un defecto en el sistema político. Yo creo que al revés. La baja participación es un indicador de estabilidad. La baja participación es un indicador de estabilidad. Esto es como los rangos cuando yo voy al médico y me mira el hígado, que y tampoco chupo tanto, pero en realidad me mira el hígado y siempre aparece algo raro, ¿no? Los rangos son entre, yo creo, el 45 y el 65. Por debajo del 45 el sistema está deslegitimado. O sea, si la gente no va a votar en masa, hay un problema. Pero por encima del 65 también hay un problema. Significa que la gente percibe una amenaza. Y porque percibe una amenaza, se moviliza para ir a votar. Entonces, ese tipo de rangos hay que tenerlos en cuenta. Mis profesores de ciencia política siempre decían, alta participación, alerta. Alta participación, la pregunta es, ¿qué sucede que está mal? No es qué sucede que está bien. Todo lo contrario, bueno, no sé si hay periodistas, pero si hay periodistas, lo siento, voy a hacer un chiste de periodistas. Los periodistas, bueno, permítanme un chiste. Los periodistas son un poco bestias cuando analizan la política. Porque los periodistas dicen, los periodistas, pedí perdón a priori.
Los periodistas dicen, los periodistas, por eso pedí perdón a priori. Los periodistas suelen decir, ha habido una participación del 75, una fiesta de la democracia. Es un lema periodístico total, que la alta participación es sinónimo de la gran fiesta democrática. La respuesta que daría mi profesor de políticas es, este no tiene ni idea de ciencia política, porque claro, la alta participación lo que te está indicando es un problema del sistema. Te está dando una alerta. ¿Por qué se ha movilizado tanta gente? Movilizarse es un costo. Y la gente, en un día de vacaciones, en un día no laboral, la gente prefiere estar con su hijo, y ya les dije, viendo las cosas importantes, fútbol, comiendo pizza, los que les gusta la NFL, pues viendo la NFL, etc. El punto es, si me movilizo, y si muchos individuos se movilizan en masa, es porque sucede algo. No sé lo que es, hay que seguir investigando, pero es una alerta, no una fiesta de la democracia. Las fiestas de la democracia son participaciones moderadas de la gente que de facto quiere ir a participar, que suele ser una de cada dos o 60-40. Eso es lo que dice el rango en las democracias estables. ¿Cómo extraemos ese rango? Pues un poco de la disciplina de política comparada. Hay democracias de calidad y hay democracias de no tanta calidad. Si agarramos el índice, vamos a poner, por ejemplo, Index of Democracy, que es un índice de The Economist, que sale, chequeen en internet, pero no estoy seguro, creo que sale cada 2 años. Index of Democracy de The Economist. Si agarramos las 20 democracias de más calidad que aparecen en ese índice y vemos los porcentajes de participación existentes en esas democracias, se supone de calidad, en las últimas 3-4 legislaturas, lo que podemos percibir es precisamente eso. Los picos de participación tienen lugar cuando hay crisis. Por ejemplo, crisis de naturaleza económica. Por ejemplo, un atentado terrorista. Por ejemplo, un problema, digamos, de naturaleza estructural. Qué sé yo, una crisis humanitaria o ecológica. Ahí es cuando la gente suele participar más. Si la cosa funciona de manera cotidiana, ¿hay coyuntura que te afecta? Por supuesto que sí. Las encuestas de intención de voto en el año 2004 o 2005. ¿Qué ha pasado? El atentado de Madrid, de los trenes. Ustedes saben que el domingo era la elección y que el viernes hubo el atentado. La intención de voto pre-atentado era del 58%. Todo iba bien. El gobierno iba a ganar por mayoría absoluta en una tercera legislatura. O sea, todo iba re bien para el gobierno. Estaba haciendo muy bien, el país crecía, todo bien. Hubo el atentado. ¿Qué gobierno era? ¿Qué... Partido Popular. ¿Pero qué tendencia? Derecha. El gobierno era de derechas, un gobierno que había colaborado con el gobierno de Jorgito Bush, enviando tropas a Afganistán. Eso fue la justificación de Al-Qaeda para cometer el atentado. Obviamente no es una justificación, pero bueno, los terroristas tienen que justificarse con algo. Pero el punto es, intención de voto. Más o menos se iba a movilizar un 58% de la población. ¿Por qué? La izquierda estaba desmovilizada. Ni modo. El país crece a un 3%, hay un desempleo del 7%, el welfare state tiene superávit. O sea, el welfare state ingresaba más de lo que gastaba. O sea, todo iba como una moto. Entonces, bueno, todo iba bien. Viernes, marzo. Bombazo. Y el ministro, un poco, no sé si fue consciente o inconscientemente, eso no se puede saber, lo dirá la historia, o lo dirá él en sus memorias. El ministro dice, fueron los vascos, 385 muertos. Se dice pronto. En una mañana a las 8 de la mañana. Fue ETA. 9 de la mañana. Viernes, 2 días antes de las elecciones. Fue ETA. 11 de la mañana. ETA sale en un vídeo, la banda terrorista del País Vasco, y dice, no fuimos nosotros. Y nosotros no somos. Nosotros hacemos asesinatos selectivos a enemigos del Estado español, no al pueblo español. Es decir, claro, ETA también tiene que justificar sus asesinatos, y la justificación de los asesinatos es, nosotros matamos militares, policías y políticos del Estado español, no trabajadores que van en un tren a las 8 de la mañana.
es un poco coherente con su rollo leninista y un poco revolucionario, aunque sea una animada. Pero el punto es, el gobierno se queda en shock. Porque claro, el gobierno dice, o sea, me acaban de joder. Claro, o sea, acaban de llamar y no han hecho nada, solo llamaron a un canal privado. Me imagino que el canal público del Estado censuró el video, porque seguro que también se lo enviaron a ellos. ¿Y qué cambia? Cambió todo. Es que ahí ya la lógica de Ceteris Paribus en una encuesta preelectoral se rompe porque hay una variable brutal que es un atentado terrorista que te modifica en 48 horas todo el mapa y todo el sistema de partidos. Ese día, además al mediodía, la policía denuncia que han encontrado el carro y que en el carro utilizaron los terroristas ICDs con salmos en árabe. Entonces ya empieza la hipótesis de Al-Qaeda, ¿no? Entonces la ciudadanía que dice, el gobierno nos ha mentido. ¿Y qué dice la oposición? El gobierno miente. Siempre. O sea, miente. O sea, Es el momento de aprovechar. claro. Al día siguiente, el gobierno comete otro error, porque es el día, yo no sé si en Guatemala hay un día de reflexión, no hay, ¿no? En España hay un día de reflexión. El día antes de las elecciones, típico de los sistemas parlamentarios, hay un día de reflexión. No hay propaganda electoral de ningún tipo. Se prohíbe todo. Ya en las teles y todo, no hay anuncios ni nada. Hay que hacer unos 3 meses. Y esa jornada de reflexión que se llama es precisamente, pues eso, para ver películas con las familias. No hay programas en la tele ni de opinión ni de nada. Está pensado para que te relajes, no pienses en política y al día siguiente vayas a votar el que quiere. El gobierno pone un documental sobre ETA. Entonces, la gente dijo, ¿otra vez nos quieren cocoguachear? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿En el canal? Sí, en el canal del Estado. El gobierno nos quiere cocoguachear. ¿Qué pasó? La participación subió un 70%, un 12% en 2 días. Estamos hablando de millones de personas que fueron a votar, que estaban desmovilizadas, y el resultado de la elección se invirtió. Mayoría absoluta para el partido de la oposición, que fue el primer gobierno de Zapatero, y mayoría absoluta para la izquierda. Fue un cambio de 180 grados en 48 horas por una variable con la que nadie cuenta. ¿Eso puede pasar en política comparada? Claro, puede pasar. ¿Hay que tenerlo contemplado? Claro, si hay un atentado o hay un problema natural, un gran terremoto o algo así, bueno, pues ese tipo de coyunturas suceden, ¿no? Y te varían unas elecciones. Pero en general, el evento del atentado lo que demuestra es que la alta participación es una alerta. Siempre es una alerta. Yo no he encontrado razones para afirmar que la alta participación es una fiesta de la democracia. La alta participación no es una fiesta de la democracia, es a lo mejor una enfermedad de la democracia. Y de hecho se evidencia también con el apoyo a los líderes populistas. Los líderes populistas siempre salen frente a los medios diciendo, es que me ha votado el 80%. Y ha habido una participación del 85%. Es que hay un problema. Una democracia estable no funciona con altos niveles de participación, porque altos niveles de participación pueden significar esto. Polarización. Y la polarización puede romper el sistema de partidos. La gente moderada vota moderadamente. Alto nivel de participación va más asociado a la polarización que a la moderación. No hay altos niveles de participación con voto moderado. ¿Por qué? Porque a la gente la participación es un costo. Y nosotros, ¿quién de aquí no ha votado? O todos han votado. Son ciudadanos responsables, ¿no? Se supone... No votaste. No, está bien, hay que hacerlo sin complejos. Sal del closet, hombre, no pasa nada. O sea, no tiene nada malo decir no he votado. Tiene 20 años de edad. Ah, bueno, pero por edad. Chance. Pero por edad. Bueno, no, yo decía por ciudadano no virtuoso. No votar porque me da la gana. Pero el punto es, ustedes están comprometidos con la política y tal. Pero la mayoría de la ciudadanía el costo de votar es caro. Solo acá, por el tipo de sociedad que tenemos y el problema que ha hecho que se tienda a incrementar el porcentaje de participación, es que varias partes de la sociedad se han visto excluidas, Sí. no por decisión propia, sino por el propio movimiento político del país. Sí. Cuando esos segmentos de la población empiezan a participar,
para la población que tiene algún sentido político, pues se convierte en una fiesta política. Esa ha sido la perspectiva, no es propiamente la señalada como un... No es el sinónimo, claro, no es el sinónimo. Bueno, es que aquí aquí como en todos los países, las elecciones son una fiesta. El hecho de las elecciones, porque hay música, y hay fiesta, vaya, hay fiesta. Pero no, mi punto es, el tema de la exclusión del ciudadano medio a mí sí me parece muy interesante, ¿eh? El populismo tiene más posibilidades de acceder cuanta mayor exclusión exista dentro del sistema. El populista va a canalizar descontento. Un profesor mío decía alrededor del populismo, el populismo es el final del camino, no el principio. Y va de la mano de la participación. Lo que dice la hipótesis es, el populismo lo que te está demostrando es que el sistema no ha sido capaz de incluir a un gran número de personas que son las que apoyan al populista y que tradicionalmente han sido excluidas. ¿El populista qué está haciendo? Canalizando descontento de un sistema democrático que no ha sido capaz de generar calidad y que obviamente fruto de no haber sido capaz de generar calidad ha excluido a un montón de personas que no se sienten parte del mismo. Y ese es el problema, claro. El populismo es el final del camino, no el principio. El populismo es la esencia y el verdadero diagnóstico de que tu sistema democrático ha fracasado. Por eso el grave error de Sartori en el libro. La democracia venezolana, grave error. Además, el libro es del 93. Fueron 3 años después. La democracia venezolana no fue capaz, con mucho dinero, estamos hablando de presupuestos de $100.000 millones por el petrodólar, $100.000 millones, no fue capaz de incluir a un gran número de ciudadanos que obviamente se sentían frustrados y descontentos al interior del sistema, y que cuando llegó una oferta ofreciendo de todo, pero sobre todo ofreciendo resentimiento contra ese sistema que te había tratado mal, pues te compró el voto. Claro, es que es así de simple, o sea, pero es un comportamiento racional de parte del actor. A mí me han excluido durante años. Obviamente llega un tipo que me oferta incluirme. Si me estafa no pasa nada, me han estafado constantemente. No tengo nada que perder, entro y voto. Por eso es tan importante la relación entre economía, crecimiento económico y democracia. Economía y democracia, esa relación es esencial. Si las rentas no tienden a crecer, la democracia a medio y largo plazo puede tener problemas. Porque puede haber una amenaza populista. La amenaza populista, sobre todo en términos latinoamericanos, es una cuestión de rentas. Si las rentas tienden a subir, la amenaza populista tiende a reducirse. La gente, cuanto más acceso a propiedad privada tenga y cuanto más acceso a bienes tenga, menos objeto del populismo es. Porque ni modo, tengo algo que perder. El que vota al populista no tiene nada que perder. Incluso en sociedades ricas, cuando uno dice, es que no entiendo por qué hay populistas en Francia. Pues yo sí, porque hay un 20% de desempleo. ¿Quién vota al populista? El desempleado. Claro. O sea, ¿quién vota al populista? El que está al margen del sistema, el que no le dan chance. No le dan chance porque no se le puede dar, porque no hay trabajo. Pero el punto es, esa persona frustrada y descontenta juega su carta. Hay una elección, hay sufragio universal, juego mi carta. La relación entre crecimiento económico y democratización de la sociedad es fundamental. Y eso es un problema de calidad. Una democracia que no es capaz a medio plazo de elevar un poquito los niveles de vida de la ciudadanía está en riesgo. Eduardo, esto viene siendo como la trampa de la clase media. Digamos, nosotros alguna vez que ya tengan una posición, pero no quieren regresar. No, sino que lo que pasó en Hong Kong. Una clase media ya se manipula. Ya, exacto, ya el camino es hacia adelante, nunca hacia atrás. Pero ese punto, cuando uno habla quiero decir, yo no veo que esos debates se tengan alrededor del sistema político guatemalteco. Ustedes y yo leemos prensa libre, vemos los medios, no sé qué medios consumen. Yo consumo Canal Antigua por vicio de toda esta gente, pero en realidad consumo a las 8:45 y todo eso. Yo, hay veces que me frustro, porque digo yo, los temas, este tema es súper relevante y nadie lo toca. Y todo el mundo dice, Valdizón, tal, no sé qué. Bueno, si gana Valdizón,
lo que se ha evidenciado, si consideramos a Valdizón un populista, que habrá que verlo, habrá que estudiarlo y definirlo primero, pero mucha gente que lo acusa de populista, si consideramos que es un populista, bueno, tendremos que preguntarnos quién la ha votado, ¿no? Y tendremos que preguntarnos si a lo mejor el que la ha votado, desgraciadamente, es una persona que no llega a 30.000 quetzales al año. Claro, y esa persona tiene muchas frustraciones. Claro, resulta que durante 7 legislaturas le has vendido el cuento y no has sido capaz de elevar el nivel de vida de ese tío, y ese tío ahora está emputado. Y claro, llega un tipo, bono 15, te voy a llevar al mundial, no sé qué, no sé cuánto, y ya votas ahí, ¿sabes? Entonces, al final, ¿qué pierdo? Yo no pierdo nada, como mucho me va a traicionar, igual que la lista de presidentes anteriores. El que pierde son otros, los que tienen algo. Entonces, ese es el problema, pero eso es culpa un poco del aparato no institucional, de élites. Es un poco por donde va Sartori cuando habla del papel de las élites. Eso es un problema ya del papel de las élites. Las élites son las que habilitan y engendran al populista. El populista es un outsider, no es una élite. Es un tipo fuera del establishment. Pero es producto de la élite. La élite, no sé si han leído o han tenido el placer de leer Why Nations Fail, que es un libro que a mí me apasionó desde el principio. Y todavía releo capítulos, porque el concepto de élite extractiva a mí me parece muy interesante. Estos que son profesores, uno es de London School y el otro, ¿dónde es, Sofía? ¿De Why Nations Fail? Sí, de MIT, uno es de London School of Economics y el otro no sé dónde es, de una universidad ética, son colegas. Robinson y Acemoglu. Pero la idea de este libro es, claro, ¿la élite extractiva qué es? Es una élite que obviamente se aprovecha de los recursos del Estado, sea de izquierdas o sea de derechas, y que al final obviamente no es capaz de generar oportunidades de desarrollo para la ciudadanía. Bueno, pues eso va a acabar erosionando el sistema, ese es el punto. Pero la frase del populismo es el final del camino, va muy de la mano de la participación. Un pico de participación puede ser expresión de una amenaza populista. Y yendo un poquito más acá con el tema de la participación de nuestra sociedad y lo peculiar de esta forma de participación, Sí. Si evaluamos los grupos que participan Sí. y sacamos porcentajes, ¿no representará que realmente tenemos un porcentaje alto de participación? ¿Los grupos está hablando étnicamente? No sé, ¿hay data de eso? Pensemos si hablamos de la participación, qué sé yo, del capitalino, que no es propiamente que responda a una etnia, Sí. pero que es el que más participa. Sí. ¿No será un alto índice de participación y esto implicaría los votos que platicábamos? Puede ser. Hay una cosa que está clara. Porcentualmente sí parece que la participación del capitalismo es más alta. Pero no creo que sea superior al 70%. Eso se puede ver en... Sí, se puede ver. En los documentos del Tribunal Supremo Electoral. sí. Está clasificado por género, por etnia, por... No creo que sea una cifra grave. Pero sí ha determinado bastante históricamente el problema de sur. Sí, pero por ejemplo, en las dos últimas elecciones ha sido al revés, ¿no? O sea, el clivaje centro-periferia ha mostrado que la periferia se ha movilizado más y la movilización periférica ha hecho que el voto capitalino no valga tanto, ¿no? O sea, es dinámico, no creo que podamos echarnos una hipótesis fija. Sí, han cambiado. ¿No? Veo difícil eso de ¡pum! Una tendencia fija, Pero ¿no? porque tal vez el que, por ejemplo, la Sandra... A ver, aquí ya entramos con acusaciones personales. La doña y tal, la doña... Mucha Pues confianza. ella vio, Sí. pues, su lógica diría, bueno, si yo sé que tal vez mi mensaje no puede llegar al tipo de grupo objetivo como la capital, y comenzó a trabajar en el área rural, que ese es un mensaje sí podría... Bravo por ella. Sí. O sea, esto es lo de siempre, claro. O sea, bravo por ella. O sea, si ella contó... Vamos a ver, esto es muy fácil. Si ella agarró, a ver, al esclavo administrativo, ven para acá. Escaños por distrito. Ven para acá. Puchis. Resulta que si sumamos todos los distritos de la periferia, jodemos a los capitalinos. Sí. Pues distribuye recursos a ganar el voto periférico y que les den a los de la ciudad. ¿Por qué me voy a pelear con los de la ciudad que encima leen más y son más anticomunistas y son más tal? No. Bueno, eso se llama estrategia de campaña. Y así tiene que ser.
bravo por ella, que contó, le salieron las cuentas y ganó. Joder, algo haría bien, ¿no? Digo yo que, no sé, esto es como si, es que se aprovechó de la gente del campo. ¿Y por qué no lo hiciste tú? Estamos hablando de Realpolitik, ¿no? Una persona, un voto. ¿Qué pasa? ¿Te ganó porque eres tonto o porque no? Generalmente la gente dice, no, es porque no tengo pista. Ahora, pues jódete, todo es lo que hay. O sea, la competición electoral lo que implica es eso. Yo soy de los que piensa que no todo es pista en política, ¿eh? Yo creo que no todo es pista en política. ¿Se pueden comprar votos? Sí. Pero no todo es pisto. Todo es pisto si las variables son constantes. Es decir, si yo soy un huevón y él es un huevón y los dos somos políticos huevones, él... Eso es evidente, eso es una evidencia empírica. Pero si él es un huevón y yo soy un huevón, los dos somos huevones. Si todo se mantiene constante y él tiene más dinero, él gana. Ok, pero eso es un ceteris paribus. Asumimos que todo se mantiene constante y que bajo un sistema en el cual las variables son constantes, el que tiene más dinero gana. Ok, pero ¿y si las variables no son constantes? Si yo visito más, me muevo más, hago más política puerta a puerta, me organizo más comunitariamente, tengo más líderes comunitarios, genero confianza, a lo mejor te gano. Yo siempre pongo el ejemplo de siempre, el ejemplo cliché, porque es el único que tengo en Guate, que es el de Canela a Sinibaldi. No es broma la diferencia de votos de Canela a Sinibaldi en las elecciones locales, con el 70% menos de pisto. Canela menos. Canela menos. Y le ganó, o sea, casi cuadriplica los votos que le sacó. O sea, quiero decir, esa evidencia, sí, el Partido Unionista sufrió mucho porque, bueno, estuvo ahí. De repente puede ser la estrategia. Con mucho menos pisto. Y eso también se puede comprobar porque está publicado las cifras de gasto. Quiero decir, si tú te lo trabajas, la gente, vamos a ver, es que yo odio esa actitud de que la gente es idiota. Que es una actitud de mucha persona ilustrada, de decir, es que son unos choleros que no saben votar. No tienes ni puñetera idea de cómo funciona un votante. El votante sabe los problemas de su vida cotidiana. ¿Cómo no los va a saber? ¿Qué pasa? Que no ve, no escucha, no habla con las personas. O sea, no hay que ser muy inteligente para saber si la banqueta existe o no existe. O sea, y si te llega un político que te genera confianza, puedes comprar, ¿eh? Puedes comprar. El punto es que hay que trabajar. Claro. O sea, ¿cómo compenso el diferencial de dinero? Claro, si mantengo todo constante me va a arrasar. Pero si yo trabajo más, a lo mejor no. Pero eso el político guatemalteco, yo creo que muchas veces no lo tiene claro. Es como estos dipuquits. Bueno, no voy a decir nombres. Hay dipuquits que entran... Casi. Hay dipuquits que entran... Joder, piensan que esto es el... Que no hay que hacer nada. Y que te van a volver a elegir. No, colega, no. Esto, ser político... Manuel Alcántara dice, ser político es una profesión muy jodida, si te la tomas en serio. Claro, si te la tomas en serio, hay que estar con tu distrito, hay que hablar, hay que conocer un montón de gente y tener una network de líderes comunitarios que te apoyen y a la cual tienes que persuadir con un proyecto más o menos creíble. Proyecto que no tiene que ser ideológico, a lo mejor es traer obra para tu casa y listo, está bien, pero hay que convencer y en el fondo pues requiere de mucho esfuerzo, no. Eso de que hay mucho tonto, no sé si hay que ser, no creo que se pueda ser tonto y sobrevivir ahí. Otra cosa es que puedas tener incentivos perversos y volverte un corrupto. Otras cosas es que puedas, exacto, no ser demasiado ilustrado y ser un tipo listillo, astuto, hábil. Pero yo no sé si es tan fácil sobrevivir en ese ambiente. El ambiente es muy hostil y muy competitivo. Y eso en todos los congresos del mundo. O sea, no todo el mundo llega a ser diputado, ¿eh? Y no todos los que tienen pisto llegan a ser diputados. Hay gente que no tiene pisto y también llega a ser diputado. O sea, es un... No sé, en España ahorita va a gobernar un tipo con una melena hasta aquí y con una barba hasta aquí que hace un año no lo conocía nadie. Y el tipo por internet, claro, el sistema de partidos es mucho más fácil que aquí, porque en España no se necesitan firmas. En España, por internet puedes convocar y si hay 50.000 nombres con DNI,
el Tribunal Electoral chequea que los DNI son reales y habilita la formación del partido. Eso está bien. Abaratas el costo de la competición. ¿Quieres entrar a competir? Precio bajo. Si reúnes 50.000 firmas por internet, a mí me la pela, no tienes que tener afiliados. Pero el punto es, ¿los DNI son reales y los nombres son reales? Sí, pues venga, para adentro. ¿El mismo nombre puede repetirse para habilitar varias formaciones? Sí. Claro, porque yo puedo firmar para apoyar a Podemos y para apoyar a Ciudadanos y para apoyar al PSOE. ¿Por qué no? ¿Qué pasa? Es como un poco como compro panes, ¿no? También me gusta comer panes y yo compro de varias panaderías. Pues esto es igual. O sea, puedo habilitar, es un mercado. Entonces, como consumidor, habilito y juego en ese mercado. Pero la ley guatemalteca no deja. Y empiezan los incentivos perversos de trapicheos, de afiliaciones de un partido a otro, y de compras de fichas, que es una marufiada, claro, pero es una marufiada que provoca la ley. La gente que juega dentro de esa marufia está un poco obligada a jugar por la ley que tienes, no porque si la ley fuese más liberal, a lo mejor no había tanta corrupción en ese campo. Pero bueno, sobre la participación, puchis, aquí tenemos unos debates del copón, ¿eh? No pasamos una puta de... o sea, no hemos sacado otra vez. Pero bueno, dificultad para evaluar el desempeño y responsabilidades por parte del ciudadano, eso ya lo vimos. Magnitud, aquí es importante estos dos conceptos. Magnitud y tamaño distrital. Tamaño distrital hace referencia a la población y magnitud a la asignación de curules o de escaños en un determinado distrito electoral. En Estados Unidos la magnitud es baja, pero el tamaño poblacional por distrito es alta. Magnitud electoral. Por ejemplo, magnitud electoral, qué sé yo, de Guatemala habíamos visto, ¿no? ¿Cuánto era? En Guatemala 19. 19. Magnitud electoral de Guatemala, 19. Magnitud electoral de, qué sé yo, un departamento chiquito. El Progreso, 2. Magnitud electoral del Progreso, 2 versus magnitud electoral de Guatemala, 19. En Estados Unidos, ¿qué es? Constante, magnitud 1. 1. O sea, en Estados Unidos la magnitud es la más sencilla de todas. 1 por distrito electoral. Solo te juegas un escaño. No es como Guate. Ahora el problema es tamaño del distrito. Y por eso el punto 4. Claro, aparentemente, eso es un tema que ya hablamos, que la magnitud sea baja reduce los costos de información por parte del ciudadano. Es decir, yo puedo evaluar el desempeño de mi representante con mejores indicadores si obviamente lo conozco. Pero, hay un pero. El tamaño del distrito importa. Claro, si el tamaño del distrito son 700.000 personas, ya no es tan fácil evaluar el desempeño de mi diputado. Porque claro, obviamente no veo a mi diputado. ¿Mi diputado vive en mi distrito? No sé, es muy grande mi distrito. ¿El diputado conoce a su familia? No sé, es muy grande el distrito. Entonces, ese es el problema de Estados Unidos. Cuando la asimetría de información, es decir, cuando el costo de acceder a la información sobre mi diputado me aumenta a mí, ¿a quién estoy beneficiando? Grupos de presión, lobbies y a los propios partidos políticos. Por eso la política estadounidense son lobbies. Son todos lobbies. Son empresas organizadas o grupos, digamos, sociales organizados, movimientos sociales organizados que tienen equipos profesionales presionando constantemente a los políticos, pero que tienen gente formada 24 horas al día, 7 días a la semana para saber qué se está cociendo en el Congreso de la República. Y la conexión, o sea, el ciudadano conoce a su diputado por la televisión, pero no lo conoce. Eso es un problema para evaluar desempeño. Eso, por ejemplo, los sistemas británico e irlandés, no vamos a poder ver irlandés, el británico sí, pero el irlandés es muy atractivo porque tiene 21.000 personas de tamaño poblacional. Magnitud 1. Entonces Irlanda yo creo que es el país que mejor funciona electoralmente hablando. O sea, un ciudadano irlandés no solo conoce a su diputado por ideología, nombre y por verlo en televisión, lo conoce horizontalmente. Y eso ahueva mucho al diputado. Por eso puedo evaluar
el rendimiento del diputado con mucha facilidad. O sea, si lo has hecho bien, te premio y te sigo votando. Si lo has hecho mal, me cago en ti, te doy una paliza y te echo a los perros. ¿Va? Entonces, ese es el punto. Pero claro, ahí es el tamaño poblacional del distrito. A medida que añadimos población al distrito, hombre, generamos asimetría de información. El costo de la información empieza a subir. A medida que reducimos población, reducimos el costo de la información. El punto en Guate es que yo las cifras, eso de que la ley dice, no, 80.000 habitantes, es una estupidez, ¿no? El Progreso tenía 156.000 y tenía un diputado. O sea, al Progreso le costaba 156.000, digamos, ciudadanos, un diputado, el tamaño poblacional del distrito era muy alto. Más asimetría de información que a lo mejor en otros distritos digamos, plurinominales, que en el fondo la relación diputado-población en votos era menor. Y eso no está tan mapeado en el sistema guatemalteco. Esa relación no está tan mapeada en el sistema político guatemalteco. En el sistema estadounidense, la media, ya la sabemos, 700.000 habitantes. Es bien fácil de ver la media. La media es dividir población estadounidense entre número de representantes, y bueno, tampoco hay que... El número de representantes estadounidenses no crece además. Hay una ley que fija, que congela el número de diputados en 438 diputados. 435 más los 3 del Distrito de Columbia, 438. Yo personalmente, bueno, creo que ya lo he hablado aquí, yo estoy en contra de este tipo de medidas. Yo no estoy a favor de congelar el número de diputados. Congelar el número de diputados, yo entiendo que la gente ve mal al diputado y que siempre dice, no, joder, es que el diputado, es que son vagos y tienen incentivos perversos y muchos caen en la corrupción. Ok, ya. ¿Y la solución entonces qué es? Alejarlos de la población. Porque si lo congelamos, el efecto es que lo vamos a alejar. Sí, eso mismo apoyan los partidos aquí para... Le sale más barato pagarle a 100 que pagarle a 100. El partido lo que quiere es beneficiarse de una asimetría de información, yo creo, perjudicando al ciudadano de a pie. El punto es lo que veíamos en la segunda sesión. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es acercar el político al ciudadano o acercar el político al partido. Y ese es el reto. En el sistema gringo, el ciudadano conoce a su representante, pero no es tan fácil que evalúe el rendimiento del representante porque el representante representa un distrito excesivamente grande en términos poblacionales. En términos poblacionales. Claro, si uno ve la magnitud dice, pero Edu, es lo que defiendes tú, magnitud 1. Ya, mano, magnitud 1, pero en un distrito pequeño. No magnitud 1 con 700.000 habitantes. Magnitud 1 con 60.000, con 50.000, un pequeño municipio. Lo irlandés es muy excesivo, 21.000 es Irlanda. Pero claro, lo irlandés es muy excesivo, pero subámoslo a 60.000, como lo tienen los británicos, o 65. Con el número actual de diputados en Guatemala, si eliminamos la lista nacional y hacemos distritales a los diputados de la lista nacional, yo creo que las cuentas salen. Sí. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto nos salen 160 diputados? Porque han subido el número. ¿A 160 o a 161 lo han subido? 160. 160. La población total entre 160, ¿cuánto saldría la magnitud distrital media? En tamaño de población. Con lo que tenemos ahorita inscritos en el padrón. O con lo que tenemos de No, población. el padrón. Porque el padrón es lo que aplica para voto. Pero es que el padrón está todavía creciendo. ¿Y cuánto tenemos? Hasta ahorita tenemos casi los 8. El padrón electoral. Sí. ¿Y la población son quiénes? Sí. Dividamos en el total de la población, a ver qué sale. A ver, los que son ingenieros. ¿Cuánto 8 sale? millones dividido 160. No. No, 15 millones. Vamos a dividir. Pero por la población. Sí, Sí. vamos a jugar a ver con población total. 93.750. Sale alto. Puede ser. Sale alto. ¿Y por lo del padrón? ¿Eh? No sale, puede ser, ¿no? Sale alto. Sale, ¿no ves? Hay que aumentar el número de diputados. Y eso no va a dejar de crecer. Pues No, no quiere pues, actualizar el... menos en Guatemala, que Claro. para lo que somos buenos es para tener. 4 y pico de media, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, Yo colaboro. el diputado se va a ir alejando progresivamente. ¿Saben qué sería un buen trabajo? Ver el tamaño de representación poblacional por diputado a lo largo del tiempo.
para evidenciar cómo progresivamente se va alejando del ciudadano. Sí. Ese es otro buen trabajo, que no está hecho. Porque el punto es, si congelamos el número, el efecto es que progresivamente se va a beneficiar. Claro, el partido político le beneficia dejarse la ciudadanía, porque el partido quiere manejar una simetría de información respecto a la ciudadanía. Ese es el problema. Pero bueno, aquí lo dejamos, como siempre, muy interesante, ¿eh? Gracias. Yo me lo paso bien en estas sesiones. ¿Ustedes se lo pasan bien? Sí. Sí. Yo me lo paso muy bien. En serio. La verdad que sí. A mí que sigamos la siguiente hora y media y mandamos. Me parece, apoyamos la moción. Muchas gracias. Tiene que salir uno.